El contenido de nuestro video de hoy se centrará exclusivamente en apagar nuestra mente activa, para poder alcanzar la calma y la tranquilidad necesarias para conciliar el sueño. Relájate con estas historias y cuentos que están especialmente diseñados para hacerte dormir rápido y profundamente. A través de este método podrás encontrar la paz y liberar el estrés para despegar tu mente y así poder dormir mejor y placenteramente toda la noche. Así que te invitamos a estirar tu cuerpo, cerrar tus ojos y, simplemente, dejarte llevar sin tener ninguna otra expectativa más que la de lograr un estado de relajación profunda. En la vastedad del desierto, donde la arena dorada se extendía hasta donde alcanzaba la vista, se alzaba la figura intrépida de Lavinia, una exploradora de desiertos con ojos llenos de determinación. Su larga melena ondeaba al viento mientras avanzaba con paso decidido hacia el horizonte, en busca del mítico monte de la eternidad y paz. Lavinia llevaba consigo un mapa antiguo, herencia de su abuela, que señalaba el camino hacia ese enigmático lugar. Con cada paso, sentía la conexión con la inmensidad del desierto, donde el silencio era roto solo por el susurro del viento y el crujir de la arena bajo sus pies. En su primer día de viaje, Lavinia se topó con una caravana de nómadas que la acogieron con hospitalidad. Sentados alrededor de una fogata, compartieron historias de tierras lejanas y leyendas olvidadas. Fue entonces cuando Lavinia escuchó sobre los guardianes del monte de la eternidad y paz, seres místicos que protegían el acceso a la cima. Entre risas y cuentos, la noche cayó sobre el desierto, y Lavinia se retiró a su tienda de campaña, donde la luz de las estrellas se filtraba suavemente. Cerró los ojos, sumergiéndose en los sueños de lo que yacía más allá del horizonte. A medida que Lavinia avanzaba por el vasto desierto, el sol ardiente del mediodía le pesaba en la espalda como una carga. El calor se intensificaba, y las dunas se extendían interminablemente, desafiándola a cada paso. El agua en su cantimplora disminuía rápidamente, y la sensación de desesperación comenzaba a arraigar en su mente. En su camino, Lavinia se encontró con una caravana de mercaderes, quienes ofrecieron intercambiar provisiones por algunas de las piedras preciosas que ella había recogido en su viaje. Sin embargo, la codicia y la desconfianza brotaron entre los mercaderes, dando lugar a un tenso conflicto sobre el valor de las gemas. Lavinia, con su aguda intuición, logró mediar entre los comerciantes y restablecer la paz. Agradecidos, le ofrecieron información valiosa sobre un oasis secreto no marcado en su mapa. Este oasis, según ellos, era el paso clave hacia el monte de la eternidad y paz. Al anochecer, mientras descansaba junto al oasis bajo un cielo estrellado, Lavinia reflexionaba sobre el primer desafío superado. La lección aprendida le llevó a cuestionar no solo la naturaleza del desierto, sino también la de aquellos que encontraba en su viaje. En la soledad del oasis, experimentó una conexión profunda con el entorno, como si el desierto mismo le estuviera revelando sus secretos. Sin embargo, la tranquilidad se vio interrumpida cuando, en la penumbra, surgieron criaturas misteriosas del oasis. Eran serpientes de luz que danzaban en el aire, iluminando la noche con su resplandor. Aunque parecían amenazadoras al principio, pronto se revelaron como guardianes del oasis, seres ancestrales que protegían este lugar sagrado. Lavinia, maravillada, presenció el baile de las serpientes de luz y comprendió que la naturaleza misma le ofrecía guía y protección en su búsqueda. Al amanecer, mientras las serpientes se retiraban al oasis, Lavinia se despidió de este lugar especial, con el corazón lleno de gratitud y la determinación renovada.
Lavinia, guiada por la información de los mercaderes, continuó su travesía hacia el monte de la eternidad y paz. El sol, ahora en su descenso, pintaba el cielo con tonalidades cálidas y arrojaba sombras danzarinas sobre las dunas. Siguiendo las indicaciones, llegó a un área conocida como el laberinto de espejismos, un lugar legendario donde la realidad se mezclaba con ilusiones. A medida que se adentraba en el laberinto, las dunas parecían transformarse en espejismos caprichosos que desafiaban su percepción. Lavinia se encontró con múltiples caminos, cada uno reflejando imágenes engañosas de oasis y sombras que se retorcían con la brisa del desierto. La desorientación se apoderaba de ella, y el sol se ocultaba lentamente en el horizonte, sumiéndola en la oscuridad del laberinto. En medio de la confusión, una figura encapuchada emergió de las sombras. Era Alaric, un anciano sabio que vivía en el laberinto y que conocía los secretos de la percepción y la realidad. Alaric le advirtió a Lavinia sobre las trampas de los espejismos y le ofreció su guía a cambio de una historia, una narración de sus viajes y sueños. Lavinia, consciente de la importancia de la sabiduría compartida, comenzó a relatar sus experiencias en el desierto y sus encuentros con los nómadas, los mercaderes y las serpientes de luz. Mientras contaba su historia, Alaric asentía con sabiduría, como si cada palabra resonara con significado profundo. Guiada por las palabras del anciano, Lavinia aprendió a discernir entre las ilusiones y la realidad en el laberinto de espejismos. Descubrió que la clave no estaba solo en la vista, sino en la conexión con sus sentimientos más profundos. Juntos, enfrentaron desafíos engañosos y desentrañaron la verdadera naturaleza del laberinto. Al salir del laberinto de espejismos con Alaric a su lado, Lavinia sintió una renovada claridad en su propósito. El anciano le indicó el próximo tramo de su viaje, una senda de dunas doradas que conducía a las tierras de los silenciosos, donde las arenas mismas resonaban con antiguos secretos. La exploradora, agradecida por la guía del anciano sabio, continuó su camino con una nueva percepción del mundo que la rodeaba. El desierto, ahora iluminado por la luz de la luna, parecía susurrarle secretos ancestrales mientras avanzaba hacia el siguiente capítulo de su búsqueda. Lavinia, con la guía de Alaric, se adentró en las tierras de los silenciosos. A medida que avanzaba, notó que el aire mismo parecía cargar con una energía antigua, como si las arenas del desierto resonaran con secretos aún no revelados. El silencio envolvía la vastedad de las dunas, creando un ambiente sagrado que inspiraba respeto. En su camino, Lavinia descubrió ruinas antiguas medio enterradas en la arena, testigos de una civilización que alguna vez floreció en medio de este desierto inhóspito. Intrigada, comenzó a explorar los restos de edificaciones misteriosas, talladas por manos olvidadas. Entre las ruinas, encontró inscripciones en una lengua antigua que hablaba de la conexión entre el monte de la eternidad y paz y las tierras de los silenciosos. Mientras exploraba, Lavinia se topó con los silenciosos, misteriosas figuras encapuchadas que deambulaban entre las ruinas con solemnidad. Eran guardianes de la antigua sabiduría y, al igual que Alaric, buscaban un intercambio de historias para compartir conocimiento. Lavinia, emocionada por la oportunidad de aprender más, compartió relatos de sus encuentros anteriores y la revelación en el laberinto de espejismos. A cambio, los silenciosos le revelaron visiones de eventos pasados, presentes y futuros, mostrándole la conexión entre los elementos de su viaje. Con cada visión, Lavinia experimentó un éxtasis de conocimiento.
Vio imágenes del monte de la eternidad y paz, sus cumbres bañadas por la luz del amanecer, y sintió la presencia de los guardianes que aguardaban en su cima. Sin embargo, también vislumbró desafíos futuros y la oscura sombra de la duda que se cernía sobre su camino. Al finalizar el intercambio, los silenciosos le advirtieron sobre la prueba que aguardaba en la ciudad de las sombras, donde las dudas y los temores se manifestarían de formas inesperadas. Con un aura de solemnidad, los guardianes le otorgaron un amuleto antiguo, un regalo que les permitiría afrontar los desafíos venideros. Lavinia, agradecida por la sabiduría compartida, continuó su viaje con el amuleto en su poder. Las dunas de las tierras de los silenciosos resonaban con un eco ancestral mientras avanzaba hacia la ciudad de las sombras, consciente de que su búsqueda se estaba volviendo más profunda y llena de misterio. Lavinia avanzó con determinación hacia la ciudad de las sombras, guiada por la visión de los silenciosos y sosteniendo el amuleto antiguo en su mano. A medida que se acercaba, las dunas se transformaron en imponentes torres y murallas que se alzaban en medio del desierto, creando una ciudad envuelta en la penumbra. La luz del sol apenas lograba penetrar entre los altos edificios, generando sombras que danzaban en las calles empedradas. Al adentrarse en la ciudad, Lavinia notó que las sombras tomaban formas caprichosas, reflejando sus pensamientos más íntimos y sus temores más profundos. Las calles parecían cobrar vida propia, y murmullos susurrantes llenaban el aire. La ciudad respondía a los secretos ocultos en el corazón de la exploradora, desenterrando recuerdos enterrados y emociones olvidadas. En su camino, Lavinia se encontró con personajes de su pasado, amigos y seres queridos, pero también aquellos a quienes había perdido en el camino. Las sombras los traían de vuelta a la vida, aunque solo fuera por un momento efímero. Se enfrentó a conversaciones no dichas, a decisiones que la atormentaban y a la inevitable incertidumbre del futuro. En el corazón de la ciudad, Lavinia descubrió el espejo de la verdad, un artefacto antiguo que revelaba la esencia más profunda de aquellos que se miraban en él. Con temor, pero con coraje, Lavinia se enfrentó al espejo. Vio reflejada su propia imagen, pero también las sombras que oscurecían su alma. Con el amuleto en mano, enfrentó cada sombra con valentía, confrontando sus miedos y aceptando las lecciones que la ciudad de las sombras le ofrecía. Al salir del espejo, las sombras disminuyeron, y la ciudad pareció iluminarse levemente. Lavinia había superado la prueba, emergiendo no solo con un mayor entendimiento de sí misma, sino también con una determinación renovada para alcanzar el monte de la eternidad y paz. Con el anochecer, dejó atrás la ciudad de las sombras, llevando consigo las experiencias y las lecciones aprendidas. La oscuridad del desierto no la asustaba más, pues había enfrentado sus propias sombras y salido fortalecida. La siguiente etapa de su viaje se extendía ante ella, y la exploradora continuó avanzando con paso firme, lista para lo que el destino aún le deparaba. Lavinia, dejando atrás la ciudad de las sombras, se adentró en una región misteriosa conocida como el Bosque de los Susurros. Un cambio palpable en la atmósfera la envolvió al cruzar el umbral, y de repente, las dunas se transformaron en exuberantes árboles cuyas hojas parecían contar historias susurrantes con el viento. El bosque presentaba un laberinto de senderos, cada uno oculto tras la densa vegetación. Lavinia se perdió entre los árboles, sintiendo que el bosque tenía vida propia. Los susurros de las hojas parecían guiarla en direcciones desconocidas, y las sombras danzantes entre los rayos de sol filtrados creaban un espectáculo etéreo. Pronto,
Lavinia se encontró con los guardianes del bosque, criaturas etéreas con cuerpos hechos de luz y ojos que destellaban sabiduría ancestral. Le hablaron en susurros suaves, revelándole la conexión sagrada entre el bosque de los susurros y el monte de la eternidad y paz. Le contaron sobre la esencia vital que fluía a través de los árboles, vinculando todos los elementos de la naturaleza en armonía. Guiada por los guardianes, Lavinia descubrió una fuente cristalina en el centro del bosque. Al beber de sus aguas, sintió una energía rejuvenecedora que la impregnó. En ese momento, el bosque de los susurros cobró vida de una manera única. Las criaturas del bosque y las sombras en las hojas se fusionaron en una danza mágica, como si la naturaleza misma celebrara su presencia. Sin embargo, no todo era serenidad en el bosque. Lavinia se encontró con un conflicto entre dos facciones de criaturas místicas, los Luminis y los Umbris. Cada grupo buscaba el control de la fuente cristalina para preservar su propia esencia. La exploradora, imbuida con la armonía que había experimentado, se convirtió en mediadora entre las dos facciones, instándolas a encontrar un equilibrio en lugar de la confrontación. La resolución del conflicto desató una energía aún más poderosa en el bosque, creando un lazo más fuerte entre Lavinia y la naturaleza que la rodeaba. Los guardianes, agradecidos por su intervención, le otorgaron un regalo, una semilla dorada que simbolizaba la conexión entre el bosque de los susurros y su viaje hacia el monte de la eternidad y paz. La siguiente etapa del viaje de Lavinia la llevó a través del desierto de los recuerdos, un lugar donde las arenas guardaban los vestigios de tiempos pasados. El sol del mediodía reflejaba destellos sobre las dunas que parecían resplandecer con fragmentos de memorias olvidadas. Caminando entre las dunas, Lavinia se vio envuelta en un extraño resplandor. A medida que avanzaba, figuras etéreas surgieron de la arena, evocando momentos de su propia vida. Se encontró con escenas de la infancia, los amores perdidos y los momentos de triunfo y tragedia que la habían moldeado en la persona que era hoy. En este desierto de remembranzas, Lavinia se enfrentó a un espejismo especial, el espejo de los sueños. Al mirar en él, vio visiones de futuros posibles, algunos llenos de éxitos y alegrías, otros marcados por desafíos y pérdidas. El espejo le recordó que el camino hacia el monte de la eternidad y paz no estaba exento de pruebas, pero también estaba lleno de oportunidades para crecer y aprender. A medida que continuaba, Lavinia encontró a un anciano errante en el desierto. Este anciano, conocido como el guardián de los recuerdos, poseía la capacidad de leer las huellas en la arena y compartir historias olvidadas. Intrigada, Lavinia se sentó junto a él mientras las dunas se convertían en lienzos narrativos. El guardián le relató antiguas leyendas de exploradores y soñadores que habían buscado el monte de la eternidad y paz en eras pasadas. Cada historia era un hilo en la intrincada red del tiempo, y Lavinia comprendió que su propia búsqueda se tejía en esta rica tradición de aventuras y descubrimientos. Con la caída de la noche, el anciano le habló de un fenómeno especial, la lluvia de recuerdos. En este evento único, los recuerdos se materializaban como gotas de luz que caían del cielo estrellado. Juntos, observaron el espectáculo celestial mientras recuerdos de vidas pasadas iluminaban la oscuridad del desierto. La lluvia de recuerdos dejó a Lavinia con una sensación de conexión con los exploradores que la precedieron y un profundo agradecimiento por las experiencias que habían forjado su propio camino. La siguiente fase de la travesía de Lavinia la llevó a la ciudad de los encantamientos, un lugar vibrante donde la magia y la realidad se entrelazaban en una danza mística.
A medida que se acercaba, las torres se erguían imponentes, con cúpulas de colores brillantes que se reflejaban en las aguas serenas de los canales que serpentean por la ciudad. Al entrar en la ciudad, Lavinia quedó maravillada por la diversidad de criaturas mágicas que deambulaban por las calles adoquinadas. Hadas danzaban en el aire, centauros paseaban con elegancia y dragones reposaban en los tejados de los edificios. La arquitectura misma parecía cobrar vida con incrustaciones de gemas mágicas que destellaban en respuesta al paso de la exploradora. En el centro de la ciudad, Lavinia descubrió el mercado de los sueños, un lugar donde los objetos encantados se ofrecían en intercambio por experiencias y memorias. Cauta pero intrigada, Lavinia exploró los puestos llenos de reliquias mágicas. Entre ellas, encontró un espejo encantado que prometía revelar verdades ocultas. Al mirar en el espejo, Lavinia vio reflejados aspectos de su ser que aún no había confrontado. La imagen le mostró no solo sus fortalezas, sino también sus dudas y temores más profundos. Con valentía, aceptó cada parte de sí misma, reconociendo que la verdadera transformación surgiría de la aceptación plena. Durante su estancia en la ciudad de los encantamientos, Lavinia se encontró con un grupo de hechiceros sabios que la invitaron a participar en un antiguo ritual de conexión con la magia del lugar. En el corazón de la ciudad, realizaron un conjuro que hizo que las luces de las estrellas se mezclaran con los colores de las gemas encantadas, creando una sinfonía de magia que resonó en el aire. Guiada por la magia de la ciudad, Lavinia experimentó un cambio profundo. Sus sentidos se agudizaron, y pudo sentir la energía que fluía a través de todo. Los hechiceros le otorgaron un amuleto especial, un símbolo de la conexión entre su ser y la magia que la rodeaba. Con el amanecer, la ciudad de los encantamientos despidió a Lavinia con una deslumbrante exhibición de luces mágicas. El viaje de Lavinia la condujo hacia una región inexplorada y misteriosa conocida como el Mar de las Emociones. En este lugar, las dunas del desierto se transformaron en un vasto océano que se extendía hasta el horizonte, sus aguas reflejando una paleta de colores que cambiaban con cada oleada de emociones. La exploradora, ahora en un barco mágico proporcionado por los habitantes de la ciudad de los encantamientos, navegó por las aguas del Mar de las Emociones. Cada ola parecía llevar consigo sus propios susurros y suspiros, como si las emociones de aquellos que habían navegado antes resonaran en el viento marino. A medida que avanzaba, Lavinia se encontró con islas flotantes que representaban distintas emociones. En la isla de la alegría, las risas resonaban como melodías alegres. En la isla de la melancolía, suspiraban susurros tristes. Cada lugar encerraba no solo un estado de ánimo, sino también lecciones sobre el equilibrio de las emociones en la travesía de la vida. En una isla particular, Lavinia descubrió el templo de las mareas emocionales, donde sacerdotes sabios practicaban rituales para canalizar las emociones en formas de energía. Invitada a participar, la exploradora se sumergió en una danza de movimientos fluidos, conectándose con las corrientes emocionales que fluían a su alrededor. Sintió la alegría y la tristeza, la esperanza y el miedo, fusionándose en un torrente de energía que la hizo comprender más profundamente la naturaleza intrincada de sus propios sentimientos. A medida que navegaba por el mar de las emociones, Lavinia se encontró con criaturas místicas que hablaban el lenguaje de las emociones. Las sirenas cantaban canciones que reflejaban los altibajos de la vida, y los delfines jugueteaban en las olas, transmitiendo mensajes de amor y compasión. En medio de la travesía, una tormenta emocional se desató,
desafiando la habilidad de Lavinia para mantener el rumbo. Las olas tumultuosas representaban temores no enfrentados y dudas ocultas. Con determinación, la exploradora utilizó las lecciones aprendidas en las islas y el poder de las emociones para calmar la tormenta, transformándola en un mar sereno. Al atardecer, cuando el sol se sumergía en las aguas emocionales, Lavinia contempló el horizonte y comprendió que las emociones, como las olas del mar, eran una fuerza poderosa y necesaria en su travesía. La travesía de Lavinia la llevó a un lugar enigmático y reflexivo, el laberinto de la reflexión. Este laberinto, construido con espejos mágicos que reflejaban no solo la apariencia física, sino también los pensamientos más profundos de aquellos que se aventuraban en su intrincada red de pasillos. Al entrar en el laberinto, Lavinia se vio rodeada por reflejos de sí misma, cada uno expresando aspectos diferentes de su personalidad. Los espejos reflejaban momentos clave de su vida, decisiones que había tomado y las sombras que aún acechaban en su mente. Cada paso se convirtió en una introspección profunda, y los susurros del laberinto la instaban a confrontar sus propias verdades internas. A medida que avanzaba, Lavinia se encontró con versiones alternas de sí misma en espejos especiales que revelaban posibles rutas y decisiones futuras. Se enfrentó a encrucijadas en las que las diferentes versiones de su ser se comunicaban, compartiendo perspectivas y sabiduría acumulada. El laberinto no solo era un reflejo de su pasado, sino también una guía hacia el futuro. En el centro del laberinto, Lavinia descubrió la fuente de la claridad, un manantial resplandeciente que prometía revelar verdades esenciales. Al beber de sus aguas, experimentó una profunda conexión con su ser interior y una claridad renovada sobre su misión. Las aguas de la fuente reflejaban no solo su imagen, sino también las energías positivas que había acumulado en su viaje. Durante su travesía, Lavinia se encontró con un misterioso guardián del laberinto, una figura encapuchada que le habló en enigmas. El guardián le encomendó una tarea aparentemente imposible: encontrar la puerta secreta que conduciría directamente al monte de la eternidad y paz. Con cada espejo y cada reflexión, Lavinia buscó pistas ocultas y significados más profundos. En un momento de profunda contemplación, Lavinia se dio cuenta de que la puerta secreta no estaba fuera de ella, sino dentro. La llave para avanzar hacia su destino no yacía en el laberinto, sino en su propia comprensión y aceptación. Con esta revelación, una puerta invisible se manifestó, abriendo el camino hacia la siguiente fase de su viaje. La exploradora Lavinia, siguiendo el camino iluminado por la luna, se adentró en el santuario de los sueños. Este lugar mágico estaba cubierto por una niebla etérea que otorgaba a todo el entorno una sensación de ensoñación. La luz de las estrellas filtrada a través de la neblina creaba destellos que danzaban en el aire. A medida que Lavinia avanzaba por los senderos del santuario, se encontró con criaturas de los sueños que parecían salir directamente de las historias más fantásticas. Hadas luminosas tejían hebras de luz entre los árboles, y en las aguas tranquilas de un estanque, los peces de colores nadaban en patrones hipnóticos que parecían narrar antiguas leyendas. En el corazón del santuario, descubrió el árbol de los sueños, un majestuoso roble con hojas que brillaban como estrellas. Los susurros del viento entre sus ramas contaban historias de los sueños de aquellos que lo rodeaban, creando un vínculo místico entre los soñadores y el árbol ancestral. En este lugar mágico, Lavinia se sumergió en un sueño lúcido guiado por el árbol. Vio visiones de su propia infancia, de amores perdidos y de los desafíos que enfrentó en su viaje.
Cada sueño estaba imbuido con simbolismos y revelaciones, llevándola a comprender más profundamente la conexión entre sus experiencias y el propósito de su búsqueda. En una cueva escondida, se encontró con los guardianes oníricos, criaturas etéreas que custodiaban la esencia de los sueños. Le revelaron que, para llegar al monte de la eternidad y paz, debía atravesar una serie de desafíos oníricos que pondrían a prueba su valentía y determinación. Lavinia aceptó el desafío, consciente de que cada sueño encerraba lecciones cruciales para su arco de transformación. Cada desafío onírico presentó a Lavinia con escenarios surrealistas que reflejaban aspectos fundamentales de su viaje. En uno de los sueños, se encontró con versiones simbólicas de los personajes que había conocido a lo largo de su travesía, enfrentándose a dilemas y resolviendo conflictos internos. En otro, exploró un laberinto de puertas que representaban elecciones cruciales en su vida. Después de superar cada desafío, Lavinia emergió del sueño lúcido con una sensación de empoderamiento y sabiduría renovada. Los guardianes oníricos la felicitaron y le otorgaron un amuleto de sueño, un símbolo de su conexión con el reino de los sueños y su preparación para los desafíos finales que le esperaban. Con el amanecer, Lavinia se despidió del santuario de los sueños, llevando consigo la magia de los sueños y la certeza de que cada visión onírica la acercaba más al monte de la eternidad y paz. El siguiente tramo del viaje de Lavinia la llevó a un lugar imponente y desafiante, la Torre de la Resiliencia. Esta estructura majestuosa se alzaba en medio del desierto, con sus paredes de piedra antigua que se elevaban hacia el cielo estrellado. Al acercarse, Lavinia percibió una sensación de energía concentrada, como si la torre misma estuviera impregnada con la esencia de la resistencia. Al entrar en la torre, Lavinia se encontró con una serie de niveles, cada uno representando una prueba única. Cada habitación presentaba desafíos que requerían no solo habilidades físicas, sino también una profunda resiliencia emocional y mental. La torre estaba diseñada para poner a prueba la fuerza interior de aquellos que buscaban llegar a la cima. En el primer nivel, enfrentó un laberinto oscuro que desafiaba su capacidad para encontrar la luz en la adversidad. A medida que avanzaba, las sombras parecían cerrarse a su alrededor, pero Lavinia confió en sus instintos y siguió adelante, superando cada esquina oscura con valentía. En el segundo nivel, se encontró con espejos mágicos que reflejaban sus miedos y dudas más profundos. Cada reflejo distorsionado intentaba socavar su confianza, pero Lavinia, recordando las lecciones aprendidas en el laberinto de la reflexión, se enfrentó a sus propias sombras con determinación. En el tercer nivel, atravesó un puente suspendido sobre un abismo aparentemente interminable. El viento soplaba fuertemente, desafiando su equilibrio. Cada paso resonaba con la importancia de mantenerse firme en medio de la incertidumbre. Lavinia avanzó con cautela, sintiendo la conexión entre la estabilidad externa y la firmeza interna. En el cuarto nivel, se encontró con una sala de desafíos emocionales. Ilusiones y espejismos intentaron confundir sus emociones, pero Lavinia, recordando las lecciones del mar de las emociones, navegó con calma a través de las aguas turbulentas de sus propios sentimientos. Finalmente, llegó al quinto nivel, donde enfrentó una puerta sellada que solo se abriría con la llave de la aceptación y la transformación. Lavinia reflexionó sobre su viaje, reconociendo cada experiencia como parte integral de su crecimiento. Con esta aceptación plena, la puerta se abrió, revelando el camino hacia la cima de la Torre de la Resiliencia. Al llegar a la cima,
Lavinia se sintió fortalecida y renovada. La torre, con sus muros que habían resistido las pruebas del tiempo, simbolizaba la capacidad de la exploradora para superar desafíos y seguir adelante. La travesía de Lavinia finalmente la llevó a la base del Monte de la Eternidad y Paz. La montaña se erguía majestuosa, su cima perdida entre las nubes que envolvían su pico. La exploradora, imbuida con la sabiduría de sus experiencias, comenzó la ascensión final hacia la cima. El sendero se volvía empinado y rocoso, pero cada paso resonaba con la determinación acumulada a lo largo de su viaje. Con cada ascenso, Lavinia recordaba los encuentros con los guardianes, las lecciones de los lugares mágicos y la resiliencia forjada en la Torre de la Resiliencia. Cada elemento de su travesía la guiaba hacia este momento culminante. A medida que ganaba altura, las estrellas parecían acercarse, y la luna iluminaba su camino con su luz plateada. El viento soplaba con fuerza, pero Lavinia continuaba ascendiendo, guiada por una fuerza interior que la impulsaba hacia adelante. En la cima, encontró un altar antiguo donde se alzaban estatuas de los guardianes que había conocido a lo largo de su viaje: Alaric, los silenciosos, los guardianes del bosque, los seres de la ciudad de los encantamientos, los habitantes del mar de las emociones, y los guardianes oníricos. Cada estatua parecía cobrar vida con la luz de la luna, como si los propios guardianes la recibieran en su santuario. En ese lugar sagrado, Lavinia reflexionó sobre el viaje, recordando cada capítulo y desafío superado. Se dio cuenta de que la verdadera magia de su travesía no residía en las maravillas encontradas ni en los desafíos superados, sino en la transformación que experimentó como individuo. La montaña, símbolo de elevación espiritual, se volvió la culminación de su propia búsqueda interior. Mientras contemplaba el horizonte desde la cima, sintió una presencia serena y sabia a su alrededor. Los guardianes, representando la conexión entre la exploradora y el universo, le ofrecieron una visión final, un amanecer eterno bañando la montaña con una luz cálida y acogedora. En ese momento, Lavinia comprendió que la búsqueda del Monte de la Eternidad y Paz no era solo un viaje físico, sino también un viaje del alma. Se dio cuenta de que la verdadera paz residía en la aceptación de la vida en todas sus formas y la conexión con el fluir eterno de la existencia. Con el amanecer, Lavinia se sentó en la cima, abrazando la eternidad y la paz que había encontrado en su propio interior. La montaña, ahora un faro de luz, resonaba con la armonía del universo. La exploradora, en su logro y transformación, se convirtió en parte de la leyenda de aquel lugar sagrado, dejando un rastro de inspiración para las generaciones venideras que emprenderían sus propias búsquedas en el Monte de la Eternidad y Paz.